Entonces, la es del 1 de marzo y voy a empezar a compartir mi pantalla. Vamos a continuar con el tema. Bueno, antes que nada, estoy revisando sus tareas. Quiero felicitarlos porque muchos de ustedes hicieron un trabajo muy bonito. Me gustaron muchos de sus diseños que hicieron. Creo que le pusieron entusiasmo. Algunos de ustedes les faltaron datos. Todavía estoy terminando. No todos tienen su calificación aún, pero me gustaron mucho sus presentaciones. La información era lo más importante, pero la presentación estaba muy bien. Algunos de ustedes igual les pido que me presten sus diaporamas para utilizarlos eventualmente. Y también pusieron algunos de ustedes información de más, lo cual está muy bien. Era difícil que quedara en una sola página, sin embargo, creo que la mayoría lo hizo y no me puse muy exigente en ese sentido. Entonces, estuvo muy bien, muchas gracias. A una vez que termine de calificar, les haré llegar si no es que ya algunos de ustedes ya tienen su calificación por ahí. A algunos de ustedes les pongo notas sobre algunos errores ortográficos que alcanzo a ver o errores de fotografías, ya se los mencionaré, de que no corresponden el personaje con lo que ustedes describen y también algunos datos que no están muy completos. Pero bueno, eso trato de ponérselos en los comentarios. Muy bien, perfecto. Bueno, ¿en qué nos quedamos la clase pasada? Estábamos viendo estructura del DNA. Vamos a repasar un poco de antecedentes, nada más. Pero bueno, la tarea era el fin era justo que no tuviéramos que meternos demasiado en él. Entonces, alguien me dice algo en el chat. Ah, mi compañero Josué tiene problemas con su computadora. Sí, no te apures. Digo, pues si no tendrán el video, ¿no? Si por alguna razón se les va la red, tendrán el video subido a las redes para que lo puedan ver y si no se llega a cortar algo, pues esa es la intención, tenerlo en redes para que se pueda consultar. No solamente si pierden una parte de la clase, sino también si hay alguna parte donde se haya cortado. Bueno, muy bien. Estábamos entonces con estructura del DNA. Ya, ustedes ya vimos un repaso muy rápido de teorías de la evolución. Ustedes ya me hicieron la cronología de descubrimientos hasta Watson y Crick. Y también ya empezamos a ver estructura. Esto es lo que vimos la clase pasada. Si tienen alguna duda me avisan. Vimos que es un nucleótido, un nucleócido. Vimos por qué se nombran los carbonos de esta manera. 1', 2', 3', 5', 4', 5'. En el azúcar de los ácidos nucleicos, tanto DNA como RNA. Vimos también cómo se llaman los grupos fosfato que están en los nucleótidos. También vimos cómo se aparean, el apareamiento de bases, que corresponden, también vimos los agrupamientos entre purinas y pirimidinas. También hablamos un poco de tautomerismo, que les va a servir para mutagénesis. Y hablamos de las aportaciones de Watson y Crick. Aquí una nota importante, no descubrieron la estructura del DNA. Describieron y propusieron una estructura basada en evidencias que ustedes mismos ya pusieron en su tarea. Eso es lo que hicieron Watson y Crick. Tuvieron el intelecto suficiente de poner junta la información. Decía yo en la clase pasada que ellos no hicieron experimentos hasta este punto. Su aportación increíble fue poner todas las evidencias juntas y determinar o proponer, perdón, una estructura del DNA. Como les dije, en su momento el artículo no causó mucho revuelo, lo hizo entre la comunidad científica, pero no de la forma en la que hoy ocurre. Ya verán que cuando sea 25 de abril aparecerán notas en todos lados, en Facebook, en Twitter, sobre feliz día del DNA. Pues sí, pero eso no fue los primeros 5 o 10 años de que se postuló la estructura, no, porque ni tampoco les dieron el premio Nobel inmediatamente, porque se tuvo que demostrar. Y justo les dieron el premio Nobel porque la propuesta que ellos hicieron se verificó, ¿sí? Se verificó que lo que ellos proponían en muchos aspectos estaba correcto. Por eso les dieron el premio Nobel, ¿sí? Bueno, nada más es una aclaración. Vimos también este otro artículo que salió aproximadamente un mes después del primero, en donde ellos proponen el apareamiento de bases entre la adenina y la timina, y la guanina y la citosina, y decíamos que en ese paper original
les falta un puente de hidrógeno que sabemos que la guanina y la citosina tienen. Hablamos de las fuerzas que mantienen la estructura del DNA. Y bueno, hablamos también de los grupos funcionales. Ya no, a menos de que tengan dudas, ya no vamos a hablar de esta parte. Entonces, si no tienen dudas, vamos a continuar. Voy a cancelar mi video para que no se distraigan o no me distraigan yo, y por si hago caras o demás. Bueno, entonces, sabemos de la estructura del DNA. Dos hebras cuya estabilidad se mantiene por un enlace fosfodiéster ilustrado en esta figura por los círculos amarillos. Aquí están. Los oxígenos están en rojo, los hidrógenos en blanco. Entonces, las hebras del DNA mantienen su estabilidad por enlaces covalentes formados por los enlaces fosfodiéster, que están expuestos, también hablamos de esto, hacia el exterior de la molécula. Hacia el interior de la molécula, de forma colinear, están las bases nitrogenadas realizando interacciones por puentes de hidrógeno. Muy bien. Ahora, ¿qué pueden notar aquí? En la estructura del DNA no es una escalera homogénea de DNA, como a veces la dibujamos. Es una escalera que tiene unas partes más anchas, como se puede ver aquí, y otras partes más delgadas. A estas partes se les conoce como surcos. Son surcos. Si ustedes lo ven, parecieran surcos labrados sobre, pues no sé si sobre la tierra, pero al menos sobre una superficie. Y esos surcos, a la parte que se ve más gruesa se le llama el surco mayor, y a la parte que se ve menor se le llama el surco menor. ¿Ok? Entonces, eso es importante. Esta parte ya no necesitamos revisarla, porque ya hablamos de los grupos fosfato. Aquí hablamos también de los más grupos funcionales. A esta parte sí necesito explicárselas. Bueno, el modelo que sea, la estructura del DNA no es homogénea. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos tres estructuras del DNA. La estructura que describieron Watson y Crick es la estructura tipo B. Esa es la estructura más común y es la primera que se describió, la estructura tipo B. Puse un ventilador aquí, si llega a molestarles me avisan y lo cambio de lugar, ¿ok? Bueno, me avisan si se oye muy fuerte. Ay, perdón. Ahora, en esta estructura tipo B podemos ver lo que les decía. Este es el dibujo clásico de la molécula del DNA. Esa molécula clásica del DNA tiene lo que les mencionaba. Estas partes se les llama surco mayor y esta parte surco menor. Entonces, ustedes ven que en la estructura del DNA, opuesto a un surco mayor, hay un surco menor. Surco menor, surco mayor. Surco mayor, surco menor, y están intercalados. ¿Qué otra cosa podemos sacar de la estructura tipo B? Las dimensiones. El DNA tiene un diámetro de 20 nanómetros, es decir, de aquí hasta aquí, es un tamaño de 20 nanómetros. Esto inicialmente fue muy importante cuando se empezó a caracterizar a la molécula, y ya lo veremos. ¿Okay? Ahora, una vuelta del DNA, si ustedes se ponen en una escalera y empiezan a bajar o a subir las escaleras, van a poder ver que de repente ya dieron toda la vuelta, si son estas escaleras de hélice. ¿Sí? En esas escaleras, cuando dan completamente la vuelta, y tomamos como base otra vez las bases nitrogenadas y damos una vuelta completa, la distancia de una vuelta completa es de 3.4 nanómetros. Y hay aproximadamente 10 a 10.5 bases o pares de bases en esa vuelta. De aquí a aquí, que ya dio la vuelta completa, hay de 10 a 10.5 pares de bases. En un momento les hablo sobre las pares de bases. Por lo tanto, entre base y base, es decir, por ejemplo, entre esta G y esta T, hay 0.34 nanómetros. ¿Sí? ¿Quién me lo pasa a angstroms? ¿Cuántos angstroms son? Acuérdense que yo pregunto. 0.34 nanómetros, ¿cuántos angstroms son? Andan ahí, ¿verdad?
Sí, profe. Es que Son 3.4. Exacto. Sí, recuerden que un nanómetro es 1 por 10 a la menos 9 metros y un angstrom es 1 por 10 a la menos 10 metros. Entonces, efectivamente, gracias. 0.34 nanómetros, que es la distancia entre base y base en la estructura B del DNA, son 3.4 angstroms. ¿Ok? Muy bien, gracias. ¿Qué otros datos podemos sacar? ¿Tienen alguna otra pregunta? Ah, ya, y les iba a decir lo de las pares de bases. Cuando nos referimos al DNA, recordemos que son dos hebras. Déjenme activar mi cámara. Recuerden que son dos hebras antiparalelas, ¿sí? Una tiene un sentido, 5', 3', y la otra tiene 3', 5', ¿sí? Si están así, en cada hebra hay un par de base que aparea con su correspondiente en la cadena complementaria, ¿sí? Entonces, cada escalón o cada parte del DNA va a estar formada por un par de base. Nosotros nos referimos al tamaño en el DNA como pares de bases o PB. Me voy a permitir escribir aquí. Sí pueden verlo, ¿verdad? De repente apreté algo que no sé si es. Pares de bases. Entonces, un par de bases se abrevia como PB. En inglés lo van a encontrar como BP. ¿Sí? Eso es lo que quiere decir. ¿Y qué quiere decir un par de base? Bueno, pues un par de base es esto. Este es un par de base. Entonces, si nosotros decimos que un fragmento de DNA tiene 100 pares de bases, querría decir que es una molécula de DNA de doble hebra que contiene 100 pares de bases. Si lo desdobláramos a bases únicas, ¿cuántas bases tendría ese fragmento de 100 pares de bases? 200. 200. Exactamente. ¿Esto por qué también es importante? ¿Por qué creen? Porque los bases nitrogenadas, los nucleótidos van a tener un peso molecular, ¿sí? Si ustedes hablaran solamente en 100 bases, es diferente a 200 bases. Entonces, ¿en qué damos el peso molecular? De una Puedes, ¿en qué, perdón? puede ser en daltones. Daltones, sí. En daltones. Sí. Entonces, como cualquier otra molécula, biomolécula, nosotros podemos dar el peso molecular en daltones, ¿sí? Entonces, si nosotros sabemos, por ejemplo, que un par de base tiene un determinado peso, un determinado tamaño molecular, si nosotros sabemos la distancia que hay entre base y asumimos que se trata de una estructura B, nosotros podemos sacar el peso por una inferencia métrica. ¿Por qué les explico esto? Porque así es como anteriormente se sacaba el peso molecular del DNA. ¿Qué hacían? De una bacteria, la destripaban, le sacaban su DNA y luego esto lo veían al microscopio electrónico, ¿sí? En el microscopio electrónico le tomaban una foto y luego los microscopios electrónicos tienen una manera de tomar medidas. Tomaban medidas y sacaban las medidas en nanómetros. Entonces, con estas medidas, pues, ellos podían inferir el tamaño del DNA. Esto se hacía ancestralmente, ya no se hace así, porque nosotros tenemos suficiente conocimiento de esto como para, a partir de un tamaño y de un patrón de tamaños moleculares, podemos inferir el peso molecular de una molécula de ácido nucleico, ya sea DNA o RNA. ¿Queda claro? Por eso es importante saber las medidas, saber de qué tipo de DNA estamos hablando, ¿sí? Saber Sí, que profe. hay 3.4 y cuántas pares de bases hay por cada giro en el DNA. ¿Ok? Bueno, Sí, profe. perfecto. Muy bien, sigamos. Ahora les estoy diciendo que la estructura B es una de las estructuras descritas. ¿Alguien conoce las otras dos?
La estructura Z. Exacto. Y La estructura A. muy bien. No las vamos a revisar, se las voy a dejar a ustedes para que las averigüen. La estructura A y la estructura Z son las otras dos estructuras. No estoy seguro en este nuevo plan de estudios si se abordan en el laboratorio las estructuras A, B y Z. Casi siempre vamos a hablar de la B, pero yo les recomiendo que se pongan a estudiar las características físico-químicas de las tres estructuras A, B y Z, ¿sí? Porque probablemente se las pregunten, no lo sé. Este también es mi primer curso de este nuevo programa. En el anterior, por eso lo pongo aquí para el lab, porque en el anterior sí se los enseñaba. Si tienen dudas, lo podemos abordar el miércoles. Bueno. Y en la clase, bueno, esto creo que ya lo vimos. En la clase y en otros ámbitos, cómo representamos al DNA, pues encontramos un montón. Ustedes me ilustraron muy bien varias maneras de DNA. La encontramos desde muy artísticas, como esta que está aquí, desde otras muy artísticas, siempre centralizados hacia el humano, como lo dijimos la vez pasada. Hay varios diseños. La molécula del DNA, al ser tan simétrica, da para muchos diseños interesantes. En mi curso, probablemente la termine ilustrando así. ¿Por qué? Porque pues esta es una estructura muy padre, ¿no? O sea, el DNA, pues sí, no me va a dar tiempo a veces de ilustrarla así, ni así, pues mucho menos así. Pero cuando nosotros tenemos un organismo, y casi siempre vamos a estar hablando de bacterias, no voy a ponerles una molécula de DNA, sino que simplemente se las voy a dibujar así. Entonces, para mí, esta es una bacteria con su cromosoma bacteriano adentro. ¿Sí? ¿Por qué está pegado a la membrana? Ah, eso lo vamos a ver también en el curso. ¿Sí? Entonces, son las distintas maneras de representar al DNA. Muy bien. Hablamos de esto, de la convención. Hablamos que era una convención y dijimos que en el DNA normalmente representamos al DNA, sí, a veces como una doble hélice, pero generalmente la vamos a representar como dos líneas paralelas, a las cuales, y por su formación, por la formación inicial que están teniendo ustedes, siempre es conveniente ubicarle el 5', 3' y el 3', 5', para que no se pierdan. También quedamos la vez pasada que por convención internacional, la hebra que siempre se representa es la 5', 3', aunque no necesariamente es la que contenga al gen en ese sentido. Lo puede contener en el sentido contrario, eso también lo dijimos la clase pasada. Los que se la perdieron, por favor regrésense al video y revísenlo, para que esto está hacia el final de la clase, no tienen que verlo todo. Bueno, hablamos también de esto, también ya hicimos un ejercicio en la clase pasada. En esta clase revisamos cuál sería la secuencia que tendría que estar aquí. Ahorita nada más con fines de completar el ejercicio vamos a ver. Si yo tuviera que poner la complementaria aquí, ¿cuál sería? A ver, ¿quién me lo dice? Citosina. Nada más díganme la letra. Bueno, C. Ajá, T. ajá, A. A. ok. Ay, ya se me acabó el espacio. Bueno, aquí sería... Tengo encimado un poco mi... Bueno, aquí el chiste es de que sí entendemos esta parte, ¿no? Ya lo vemos. Ya se me enredó aquí el engrudo. Entonces, incluso no puedo borrarlo. Pero bueno, ya. A veces no aparece el famosísimo pizarrón pero bueno. Ya verán que luego me hago bolas. En fin. Entonces, ¿cuál sería? C, C, T, A, G, G, T, T. Ahora, si yo tengo que representar la cadena de abajo, quedamos que la tengo que representar siempre 5', 3'. Nunca la voy a representar al revés. Eso es importante. Muy bien. Ok, esto lo vimos la clase pasada. Hablamos de un ejemplo, incluso lo revisamos, sobre la actina humana. Entonces, esto también ya no lo vamos a revisar. Vamos a revisar muy rápidamente algunos de los antecedentes que ustedes entregaron en su tarea.
¿Tienen alguna duda de la tarea que hicieron? De todas maneras, yo voy a abordar algunos que me interesa queden muy claros para fines del curso. No. Sí. No, profe. No, profe. Bueno. Ah, Esta es una línea del tiempo que me robé de algún lado, creo que es del NIH. Y pues la verdad es que a muchos de ustedes les quedó también igual muy padre, ¿no? Entonces ustedes abordaron varios de estos eventos en la historia que ocurrieron. Varios empezaron incluso desde Gregorio Mendel, que ya hablamos de él la clase pasada. Y yo les pedí hasta Watson y Crick. Entonces, este es un ejemplo hasta el 2003 de la línea del tiempo, de los avances que ha habido en la biología molecular, en la genética, no solo microbiana de los humanos, en todo, en la genética de los avances que han ocurrido. Entonces, todo viene en el examen. Digo, no quiere decir que todo lo que le pusieron ustedes venía en el examen, aunque seamos honestos, los exámenes son literalmente a libro abierto, ¿no? Porque uno, yo no les puedo pedir que tengan su pantalla abierta, y dos, yo no puedo estar viendo qué están viendo en su pantalla, o sea, no puedo, no hay manera y no me interesa tampoco. Entonces, si ustedes hicieron bien su tarea, si ustedes hacen bien sus apuntes, pues ustedes van a poder contestar bien el examen. Si ya saben de mi curso, sabrán que mi curso y mis exámenes son muy largos, son largos de más de 100 preguntas, más de 100 puntos, porque pregunto todo lo que les enseño, todo viene en el examen. Ahora, todo no puedo hacer un examen tan largo, pero sí vienen muchos datos que revisamos en clase y que luego uno al estudiar los obvia en los apuntes. Entonces, ¿qué es lo que me interesa saber que sepan principalmente de los antecedentes? Ustedes revisaron las evidencias de Chargaff. Muy bien. De Erwin Chargaff. ¿Qué fue lo que hizo Erwin Chargaff? Él demostró, él por análisis químicos demostró que el DNA contenía la misma cantidad de guanina y citosina, ¿sí? Y eventualmente se demostró que la cantidad de adenina y timina también era similar. Entonces, de una muestra de DNA determinado, podemos hacer una extracción por métodos químicos de las bases nitrogenadas y cuantificar solamente la cantidad de purinas, es decir, la cantidad de GC. Y esto nos va a dar un porcentaje de GC, ¿sí? Entonces, el primer principio de Chargaff, ¿cuál es? Se los acabo de decir. Vamos a hablar de dos principios de Chargaff. Que la cantidad de guanina sea igual a la de citocinas. Exactamente. Entonces, la cantidad de guanina y citosina es la misma. La cantidad de guanina y citosina es la misma en una muestra de DNA que se obtenga, ¿sí? Ese es el primer principio de Chargaff. El segundo principio de Chargaff es que organismos de distintos géneros van a tener proporciones diferentes de guanina-citosina, ¿sí? Como ejemplo, si nosotros tomamos una bacteria como Escherichia coli, acuérdense que siempre se subraya, por ahí les tuve que corregir en algunas tareas lo de la calificación. Y le sacamos las bases nitrogenadas y las cuantificamos en porcentaje. E. coli va a tener un porcentaje de GC de aproximadamente el 55%. Si yo hago lo mismo con Staphylococcus aureus, fíjense, aureus, ¿a qué grupo pertenece E. coli y a qué grupo pertenece Staphylococcus aureus? Espero que no me digan gran positivo y gran negativo, no me vayan a hacer eso. ¿A qué grupo pertenece E. coli? Gram negativo. No, ¿Las enterobacterias? Enterobacterias. Ah, Enterobacterias. y las enterobacterias son una familia que pertenecen al grupo bacteriano de los... ¿Las proteobacterias? No me digan de nada. los coliformes. No, eso es como de mi época, cuando yo era QVP, cuando yo estudié para QVP. ¿de las protobacterias?
Exactamente. ¿Lourdes fue la que contestó? Sí, ¿Quién te enseñó eso? lo revisamos en bacteriología médica. Ah, ¿ya llevaste Bacter Médica? Apenas lo estoy cursando, como que Ah, claro. tengo genética rezagada, entonces apenas estábamos viendo eso. Pues gracias, Lu. Yo no quiero pensar que lo van a ver hasta Bacter Médica. Honestamente, yo me peleo mucho con los de micro general porque creo que esto deberían de dárselos en micro general. Cuando a mí me dieron micro general hace muchísimos años, se hablaba de gram negativas, gram positivas, y había 5 dominios de la vida. Y ya se removieron 2, solo hay 3 dominios de la vida. 3 dominios. Y luego los grupos bacterianos se fueron agrupando de acuerdo a qué. ¿Te lo explicaron, Lulu? No, eso ya no. Ah, bueno. Se fueron agrupando por su similitud en el RNA ribosomal 16S. Eso lo vamos a abordar eventualmente. Entonces, conforme a esas agrupaciones, se fueron viendo que se formaban grupos, ¿sí? Y esos grupos les fueron dando nombres. Y tenemos a las proteobacterias, dentro de las cuales hay alfa, beta, gamma, delta. Y luego vienen los firmicutes, dentro de los que está Staphylococcus aureus, que los QVPs que no sabemos les llamamos gram positivos. Pero gram positivos también puede ser una micobacteria, ¿no? Y los micobacterias pertenecen a otro grupo bacteriano. Entonces, regrésense, búsquenlo ustedes, vean cuáles son esos grupos bacterianos que existen. Entonces, E. coli pertenece a las gamma proteobacterias. Staphylococcus aureus pertenece a los firmicutes, ¿sí? Bueno, Staphylococcus aureus tiene un porcentaje de GC me parece que es del 30%. Si me equivoco en algún dato, lo podemos corregir en la siguiente clase. Se dan cuenta, 2 bacterias contienen un porcentaje de GC diferente. Hablaba yo de las micobacterias, por ejemplo, de algún actinomiceto, Streptomyces. Streptomyces tiene un porcentaje de GC de aproximadamente el 70%. Entonces, a eso se refería el segundo principio de Chargaff, que los organismos de diferentes géneros, de diferentes dominios, incluso pueden tener porcentajes de GCs diferentes, contenido de GC diferente. Entonces recuerden, son 2 principios de Chargaff, ¿sí? El del contenido de GC, que es el mismo, y el de que los organismos de diferente, yo no diría especie, de diferente género, contienen un porcentaje de GC diferente. Son los 2 principios de Chargaff. ¿Dudas? No, profe. No, profe. ¿Cómo utilizaron esto Watson y Crick? Pues es que esta es una pieza clave. Si el porcentaje de G, si la cantidad de GC es la misma, entonces la cantidad de ATs es la misma, ¿cierto? Entonces, en el DNA, eso sugiere que la G y la C deben de estar interactuando de alguna forma para que estén en el mismo contenido. Entonces, eso fue una pista que a nadie se le ocurrió que pudiera tener una razón sobre la estructura del DNA, ¿sí? Pues fíjense, algo que a lo mejor ahorita se nos hace obvio, a mucha gente no se le hacía obvio. Bueno, muy bien, eso fue Chargaff. Ahora, Frederick Griffin. ¿Qué fue lo que hizo Frederick Griffin? Que por cierto, algunos le pusieron la foto de otro personaje aquí, pero no voy a decir nombres. ¿Qué hizo Griffin? Aquí está el experimento, díganme. El principio transformante. A ver, cuéntamelo, Alexa. Bueno, se supone que eran como bacterias lisas y bacterias rugosas. ¿Qué Una de bacterias son? ellas, ay, creo que era algo de neumococo, algo así. Ajá. Y bueno, una empezó a infectar ratones, pero una era virulenta y la otra no era virulenta. Y pues ya después se dio cuenta que pues unos ratones sí se morían y los otros no. Y después como que hizo una combinación de poner la bacteria que era virulenta y ya, bueno, unos ratones se murieron, la inyectó muerta y la combinó. Y ya después de ahí como que pues se dio cuenta que le pasaba como cierto material genético que hacía porque volvió a inyectar otros ratones y también se murieron, ya con las 2 inyecciones de la bacteria virulenta y la no virulenta.
Ok. A ver, vamos abordando paso a paso, porque es importante que este experimento quede claro. Creo que de este les hablan en el micro general, pero comúnmente se le llama neumococo, pero ¿qué bacteria es? Díganme. Streptococcus pneumoniae. Cocos neumonía. No, Yo vi que era Diplodocus pneumoniae. creo que, así se escribe, ¿verdad? Creo que se llamaba, antes el Streptococcus pneumoniae se llamaba así, creo. En algún libro que yo leí, que recuerden siempre subrayar o poner en cursivo. Entonces, ¿qué bacteria era? Streptococcus pneumoniae. Antes se llamaba diferente, le cambiaron el nombre. Entonces, ok, ese es el primer dato. Trabajó con Streptococcus pneumoniae. Y luego trabajó con dos variantes de Streptococcus pneumoniae, una cepa R y una cepa S. La cepa S es la cepa lisa y la cepa R es la cepa rugosa. En micro nos enseñan que no siempre, pero la característica de rugoso o de liso tiene que ver con la virulencia. Les digo, no siempre, porque hay bacterias que son rugosas y son bien canijas, son muy virulentas. Bueno, para el caso de Streptococcus pneumoniae, una cepa rugosa es una cepa no virulenta, mientras que una cepa lisa es virulenta. ¿De dónde viene esta característica? Pues de que nosotros en una placa de Petri, al estriar y sembrar, vamos a tener colonias. Y esas colonias justo van a tener un borde rugoso o van a tener un borde liso. ¿Sí? Repito, esto es para Streptococcus pneumoniae. Bueno. El experimento de Griffin se los describo muy rápidamente. Si toma la cepa lisa, la virulenta, y se le inyectaba a un grupo de ratones, los ratones se morían. Si tomaba una cepa rugosa o no virulenta y se le inyectaba a los ratones vivían. ¿Sí? ¿Qué pasaba cuando calentaba a la cepa lisa? La calentaba y se le inyectaba a los ratones, pues el ratón vivía. No pasaba nada. ¿Sí? Después hizo combinaciones, y aquí viene lo interesante del asunto. La combinación que hizo fue mezclar la cepa rugosa más la cepa lisa precalentada. La había matado por calor. Entonces recuerden que esta no mataba al ratón, ¿sí? Al ratón no se moría. Y que esta solita tampoco mataba al ratón, ¿sí? Entonces cuando las combina y las inyecta al ratón, el ratón muere. Esto lo repitió varias veces. Esto está reportado. Frederick Griffin hizo los experimentos él solo. Y hay una historia muy interesante de él, que eventualmente murió en algunos de los bombardeos en la Segunda Guerra Mundial. Pero bueno, los reportes los hizo antes de la Segunda Guerra Mundial. Y a esto él le sorprendió mucho. Entonces él concluyó que debía existir algo en la cepa lisa muerta por calor, que transformaba a la cepa rugosa en virulenta, porque cuando aislaba las bacterias del ratón, se hacían lisas, ya no eran rugosas. Entonces él concluyó que era un principio transformante, y así lo llamó. Existe algo en el extracto de bacteria lisa que transformó a la cepa rugosa en lisa. ¿Dudas? No, profe. No, profe. No, Profe. ¿No? Ok. Bueno. Muy bien. Sigamos entonces. Ok. Los siguientes, también me interesa que quede bien claro. Los siguientes fueron Oswald Avery, Colin MacLeod y Maclean McCarthy. ¿Sí? Ellos trabajaron también con el principio transformante. ¿Alguien me dice qué es lo que hicieron ellos? pues si no mal recuerdo, creo que corroboraron, digamos que los principios de Griffith, creo que se llama, donde ponían, bueno, hicieron experimentos con 6 tubos de ensayo donde agregaban diferentes cosas, en este caso enzimas o así,
Y se dieron cuenta que en el DNASA, creo, ahí sí bueno, era donde confirmaban que sí que sí tenían razón Griffith sobre el ADN. Ok. Entonces, de acuerdo a lo que dijo su compañero Ángel, ¿verdad? Ellos trabajaron otra vez con el principio transformante. Ok. Ellos refinaron el experimento de Alfred Griffith. Trabajaron con la misma bacteria, con Streptococcus pneumoniae. Repitieron el experimento y vieron que era reproducible. Es decir, que se ocurría lo mismo que dijimos en la diapositiva anterior. Como dijo su compañero, ellos trabajaron con tratamientos enzimáticos. Tratamientos enzimáticos contra las biomoléculas. Díganme las biomoléculas que conocen. Las proteínas. Perfecto. Carbohidratos, Carbohidratos, Ok, lípidos, lípidos, perfecto. Y los nucleicos. Ácidos nucleicos. Perfecto. Muy bien. Gracias. Entonces, ellos trabajaron con estos, con enzimas que degradaban proteínas, con enzimas que degradaban carbohidratos, lípidos y ácidos nucleicos. Ahora, ¿dónde encontrarían carbohidratos en una bacteria como Streptococcus pneumoniae? ¿En la Bueno, cápsula? exactamente. Entonces ellos tomaron mucho tiempo. Nosotros describimos el trabajo de ellos en una diapositiva y en 10 minutos. Ellos trabajaron y sacaron muchas evidencias a lo largo de muchos años. No fue en un solo experimento porque en los tiempos de ellos no existían casas comerciales que te vendieran una enzima que degradara la cápsula. O como no se sabían de los ácidos nucleicos, no existían DNAs. Entonces, ellos hicieron el trabajo bioquímico y químico de purificar enzimas que actuaran sobre la cápsula, sobre lípidos y sobre ácidos nucleicos. Y luego de los ácidos nucleicos tenemos dos. Tenemos RNA y tenemos DNA. ¿Sí? Entonces, ¿qué fue lo que hicieron ellos? Pues bueno, el extracto, ¿de qué cepa? De Staphylococcus. Digo, de Streptococcus pneumoniae. ¿Qué extracto trataron? ¿El extracto de qué bacteria? ¿De la virulenta? Ajá, ¿cómo se llamaba esa? S. Ese. ¿La cepa S? Un extracto de la cepa S lo trataron con proteasa. ¿Cuál fue el resultado de esto? Aquí vamos a poner un ratón a ver si me sale. Sí, se me salió. ¿Cuál fue el resultado de esto? Una cruz es muerte, una palomita es que vive. Si tú tratas el extracto de la cepa S con una proteasa y se le inyectas al ratón, ¿muere o vive? Muere. Muere. ¿Vale? Si lo trato ahora con una que degrade la cápsula, ¿qué va a pasar? ¿Muere o vive? vive. No, No, también muere. 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 A ver, que les quede claro. Degrada la cápsula. Puede que la atenúe un poco, pero de todas maneras mata al ratón. Contra uno que degrade contra lipasas, el extracto es de la cepa S, tratado con lipasas. ¿Ratón vive o muere? Muere. También moriría. Muere. Y ahora sí, si tenemos una que degrade DNA, tratamos el extracto de la cepa S con esa DNAsa e inyectamos al ratón con una combinación. A ver, ojo aquí, a mí se me hace que estoy lloviendo esto. Es el extracto tratado más la cepa R, porque si le inyecto el puro extracto, pues no va a pasar nada, ¿verdad? Aquí tengo que haberle adicionado la cepa R para que se transforme. Ok, ahora sí. ¿Qué le pasa al ratón que se le inyectó el extracto de la cepa S tratado con DNAsa más la cepa rugosa? ¿Vive? Vive. Sí, exactamente, vive. Ese ratoncito vive. Por lo tanto, ¿cuál es la conclusión? Que el principio transformante es... El DNA. Exactamente, es un ácido nucleico, es el DNA.
A mí me sorprende mucho que a Avery no le hayan dado el premio Nobel, o al menos a él y a alguno de ellos. Me sorprende mucho, porque esta es una evidencia clara de que el DNA es el responsable de transformar a la cepa R en cepa S. Yo creo que porque no se entendía muy bien esto y tardó mucho tiempo y tal vez él ya había muerto, pero a mí me parece increíble que no le hayan dado el premio Nobel por estos descubrimientos, porque con esto es una evidencia clara de que la biomolécula responsable de transmitir información genética que convierte o transforma una cepa R en S es un ácido nucleico. Es sorprendente. Pero bueno, ¿dudas? Este es un experimento confuso y que sí viene en el examen. Así es de que, ¿dudas? No. Muy bien. Vamos a seguirnos. El siguiente pieza de evidencia. Todas estas evidencias son para determinar el carácter molecular de los ácidos nucleicos, de la herencia. ¿Quién es la molécula responsable de la herencia? ¿Sí? Y todo esto nos lleva a definir qué fue el DNA. El siguiente experimento que necesito que quede claro es el de Martha Chase y Alfred Hershey, que en esta foto están en los laboratorios Cold Spring Harbor. Si algún día tienen chance de ir a Long Island, en Nueva York, no dejen de ir a este lugar. Es increíble, es como... Se siente uno como en Disneylandia de biología molecular, honestamente. Es precioso. Estas son las escaleras. Actualmente aquí es un bar. Ellos tienen una cantina acá abajo. Entonces, cuando terminan de trabajar, se van a tomar. Muy rico. Bueno, ¿cuál es el experimento de Alfred Hershey? De Martha Chase. Lo que hicieron fue trabajar con bacteriófagos T2 y marcaron isotópicamente el azufre de las proteínas y el DNA con el fósforo. Y bueno, se puede decir que pues lo siguieron a ver qué era lo que inyectaba, porque ellos tenían como que ese pensamiento de que les inyectaban algo a las bacterias. Entonces, pues con eso dieron el seguimiento a ver qué era lo que le inyectaban y descubrieron que lo que estaba adentro de la bacteria era el fósforo que habían marcado isotópicamente. Ok, nada más vamos a hacer algunas correcciones. Muchas gracias. ¿Cómo te llamas? Melari. Ferrari. Gracias. A ver, vamos a hacer unas correcciones. Está muy bien, muchas gracias. Vamos a recordar que los bacteriófagos son virus y como todos los virus necesitan un organismo para multiplicarse. En este caso, estos virus infectan a Escherichia coli, los fagos T2. Anteriormente, muchos de los experimentos de biología molecular clásica se hicieron con bacteriófagos y después se cambió a bacterias. Pero bueno, estos todavía son de los bacteriófagos. Ellos marcan una serie de bacteriófagos con las proteínas de un bacteriófago ¿con qué isótopo? Azufre 35. Perfecto. Azufre 35. ¿Y las del DNA con? Fósforo. Fósforo. Fósforo 32. Exacto. Con fósforo 32. ¿Sí? Muy bien. Entonces, en este lado tenemos a los bacteriófagos que tienen marcadas las proteínas en rojo. Y en este lado tenemos marcados a los bacteriófagos, tenemos al DNA marcado dentro de los bacteriófagos. ¿Cómo lograron hacer esto? A ver, vamos a pasarnos un paso antes. ¿Cómo logro que un bacteriófago quede marcado? ¿Qué tengo que hacer? Porque el bacteriófago, si yo tomo bacteriófagos puros y les pongo el isótopo, ¿se van a marcar? ¿Sí o no? No, No, ¿por qué? ¿Por qué, Misael? porque tendrían que incluir dentro de sus estructuras el azufre o el fósforo. Bueno, el azufre o el fósforo, y pues ellos no se alimentan. No se alimentan y por lo tanto no ¿qué? No introducirían ni el azufre marcado ni el fósforo. No tienen las rutas metabólicas para la síntesis. Recordemos que ellos aprovechan, los virus aprovechan las maquinarias metabólicas de seres vivos, ¿sí? Entonces,
Aquí, para lograr marcar al bacteriófago, tuvieron que poner una bacteria más un compuesto que tenga azufre 35, en este caso pueden ser aminoácidos marcados con el azufre 35, más el virus, el fago. ¿Sí? Y en el caso de los que se van a marcar con el DNA, pues es lo mismo. Ponen en un matraz la bacteria más bases nitrogenadas que tengan azufre 32 más el bacteriófago. Y entonces ahora sí dejan que se multiplique, que pase todo esto y ahora se purifican los bacteriófagos y logran tener los bacteriófagos marcados. En este caso, reitero, marcados con sus proteínas y estos marcados en sus ácidos nucleicos. Para esto ya se sabía que el ácido nucleico de un virus está dentro de la cápside y que las proteínas recubren a este material genético. Cuando infectan una bacteria, ahora son bacterias completamente frescas, remueven cualquier tipo de marca, ellos encuentran que las bacterias infectadas con los virus en los que están marcadas las proteínas no recuperan casi marca. Aquí no hay radioactividad. ¿Cómo medirían ustedes la radioactividad? ¿Cómo? En lo que termino de escribir. Con un contador Geiger, algo así se llama. Con un contador Geiger, ¿de qué otra forma? Sí. Este es un poco de película, es como que te permite medir eso que escuchan en las películas de... Eso sí, es un contador Geiger, pero es muy... no te permite medir exactamente. ¿No les mencionaron nada en química? Había otro contador de centelo, ¿no, profe? Contador de centelleo, perfectamente. El contador de centelleo es un aparato en donde la muestra que ustedes tienen le ponen un líquido acarreador y luego lo meten en una pequeña contenedor, lo meten a una máquina que les va a hacer conteo de partículas, les va a hacer un conteo de esa radioactividad y les va a sacar un número. Entonces, eso es lo que hicieron ellos, midieron la radioactividad obtenida después del proceso de infección. ¿Dónde sí obtuvieron marca? Aquí, en las bacterias que obtuvieron, que se infectaron, perdón, con los bacteriófagos marcados en el DNA, ¿sí? Estos. Aquí sí obtuvieron. ¿Cuál fue el problema? Que eso no nos lo dicen en muchos libros de texto. El problema es que la radioactividad que obtenían era muy bajita, ¿sí? Y se empezaba a dispersar. Pero eso tiene una implicación. ¿Por qué se empezaría a dispersar esa radioactividad? ¿Por qué creen? Ese fue uno de los problemas y sí tuvo un poco de complicaciones, un poco de polémica este experimento. Muy, muy bueno, por cierto, pero tuvo sus implicaciones, como en todos, ¿no? Cuando se descubre algo nuevo, siempre hay discusión, te creen, no te creen, etc. ¿Por qué creen que se empezó a disminuir la radioactividad? Además de la vida media natural de un isótopo. De pura curiosidad, ¿alguien sabe la vida media del fósforo 32? No, pero bueno, yo imagino que como es vaya, la bacteria es un sistema abierto, pues no, pues se va a empezar a agregar esa reactividad o esas partículas radiactivas, ya que es muy, vaya, el tamaño en comparación a un ser macro es más, vaya, esas partículas son más finas o bueno, más fáciles de que se dispersen. Podría ser, esa podría ser una explicación. La cantidad de virus para infectar, al final vas a tener muy poquita marca. La otra razón es de que este material genético, pues el virus empieza a multiplicar y al multiplicarse replica su material genético y ese material genético al final empieza a diluirse la marca. Conforme vas teniendo más seres, en este caso virus o bacterias, van a empezar a diluir la marca, se diluye la marca. Pero bueno, ellos demostraron con esto también, se corrobora que el responsable de transferir la información genética es el DNA, perdón.
¿Dudas sobre este experimento? No, profe. ¿No? Bueno, vamos a poner la pausa de los 10 minutos, de los 5 minutos. Voy a pausar la grabación. Bien, listo. Y seguiremos. Por el momento, de los antecedentes históricos son los que me interesa reforzar. Vamos a ir hablando de más de ellos. Y bueno, poco a poco, si es que necesitamos regresar a ellos, lo haremos. Pero no me gusta tardarme mucho más que refinar estos que vienen en sus, vendrán en el examen y es importante que lo sepan y verán que los vamos a retomar eventualmente en las demás partes del curso. Por ahora, viene una parte que es un poco, digo yo, medio árida. ¿Por qué? ¿A ustedes ya les hicieron el examen diagnóstico de laboratorio? Sí, Sí. jueves pasado. ¿Cómo les fue? Mal. Más o menos. Más o menos. Triste. ¿Cuál es la parte que fue más mal? Por ahí quien dijo mal. ¿Por qué? ¿Y por qué? Las diluciones, creo. Y las ilusiones. Exactamente, ese es uno de los problemas principales. Bueno, al final de la clase me recuerdan que les mencione algo sobre asesorías y tutorías. Lo podemos retomar allí. Pero sí, efectivamente, lo bueno de la parte de genética microbiana, yo sé que sufrían mucho en los cursos anteriores, pero lo bueno de de nuestra materia es que los hacíamos repasar, hacer y aprender las diluciones. Las diluciones, al hacer diluciones, es algo que un QVP lo caracteriza, cualquier químico lo caracteriza. Y pues ustedes no pueden ser la excepción. Y creo que ya cuando llegan a niveles, a las materias más avanzadas, ya no les sufren tanto. ¿Por qué ya no sufren tanto? Porque con nosotros sufren. Entonces, al final me recuerdan y lo retomamos. Durante ese examen, en ese examen diagnóstico, perdón, les hicieron algunas preguntas de conceptos, algunos de los cuales vamos a repasar ahorita. Lo vamos a ver muy rápido. ¿Qué es un gen? ¿Qué es un alelo? ¿Qué es haploidía? Todos estos son conceptos de herencia, ¿no? Que ya se saben. Se los preguntan, ¿no? En el examen diagnóstico. ¿Sí se los preguntan o no? No me acuerdo de eso. No, eso no vino. No, eso no lo preguntaron. Bueno, vamos definiéndolo. ¿Qué es un gen? Un gen es una región o segmento de DNA o RNA que codifica para otro RNA, ¿sí? Vamos a definirlo nada más como un segmento, una región o un segmento de DNA que codifica para un RNA. ¿Por qué tenemos que ampliar un poquito la definición? Porque el virus con el que estamos lidiando todos ahorita es un virus de RNA. Y los virus de RNA, los virus que contienen RNA también contienen genes, ¿sí? Entonces, aquí tendríamos que amplificar un poquito el concepto, pero bueno. ¿Qué es un alelo? Un alelo es la forma alternativa de un gen. El número de alelos de un organismo determinará si se trata de un organismo haploide, diploide, triploide, hay algunos que lo son, ¿sí? Entonces, una forma alternativa de un gen. Si los seres humanos somos organismos que diploides, tenemos 2 copias de cada gen, pero las bacterias en su mayoría son haploides y las levaduras también contienen solo una copia de un gen. Entonces, ¿qué es la haploidía? Es el estado de una célula en la que contiene una sola copia o alelo de cada uno de sus genes. ¿Ok? Todos estos conceptos los vamos a estar manejando ya indistintamente. Ya cuando yo diga que es aquí tenemos un gen, ya no me voy a regresar a definírselo. Lo mismo, un alelo o haploidía. Yo les comenté hace tiempo que necesitaban repasar qué eran los genes dominantes y recesivos. Eso también es importante que lo sepan. Por lo tanto, ¿qué es la diploidía? La diploidía es el estado de una célula en la que contiene 2 copias o alelos de cada uno de sus genes y no es derivado de la replicación. ¿Qué quiere decir esto? Una bacteria, por ejemplo, cuando está multiplicándose, cuando está en su fase de crecimiento logarítmica,
puede llegar a tener 2 o más copias de los genes por el proceso de replicación del DNA. Eso no quiere decir que sea diploide o multiploide. No, 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 no. Por eso se especifica que no es derivado de la replicación. Lo que sí puede ocurrir es lo siguiente, que un organismo haploide tenga un estado de diploidía parcial o merodiploide. Un estado de diploidía parcial o merodiploidía es un estado de una célula en el que contiene 2 o más copias de uno o varios alelos. ¿Cuál es el ejemplo? Y aquí me voy a permitir dibujar. Tenemos una bacteria, ya se las he dibujado antes, que tiene su DNA. ¿Sí? Esta bacteria tiene además, supongamos, un plásmido. Dentro de su DNA consideremos un gen, lo voy a marcar con un puntito. Supongamos que es el gen, le vamos a poner una letra, D. Supongamos que esa bacteria, en el plásmido que contiene, lleva una copia del gen D. Entonces, esta bacteria está en un estado merodiploide, porque tiene el gen D 2 veces. ¿Sí? También se le llama diploidía parcial. Ahora, supongamos que además del gen D, voy a usar otro color, tiene también un gen F aquí, y que ese gen F también está copiado aquí. Fíjense, son solo 2 genes, de los cuales tiene 2 copias. Esta bacteria tiene un estado de merodiploidía para los genes D y F. Esto es bien importante para cuando veamos el último tema de nuestro curso. Si se fijan, yo les estoy explicando algo que probablemente ya no hablemos en el segundo o tercer parcial, pero vamos a volverlo a abordar en el cuarto parcial, la merodiploidía. También en conjugación lo ven un poco. ¿Queda claro? Sí, profe. Sí, profe. ¿Sí? Profe. A ver, ahí vienen las preguntas, a ver si es cierto. ¿Qué estado tiene esta bacteria que está ahora? ¿Cómo es esta bacteria? Está dibujada. ¿Haploide? Es haploide. Exactamente. ¿Sí? Yo esperaría que todos contestaran al mismo tiempo haploide. Ya no tiene el plásmido, ya perdió la merodiploidía, ya no la tiene. Este es un organismo haploide. Haploide, sí. ¿Sí? Solo tiene una copia de cada uno de sus genes. ¿Sí? ¿Qué pasaría en el evento probable, y esto es un evento que ocurre, en el cual por un fenómeno de replicación que ocurre en los organismos, este gen F se replicara en el mismo cromosoma bacteriano? Ahora, ¿qué estado tiene este organismo? Diploide. 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 ¿Diploide para quién? ¿Merodiploide para quién? No, Para F. no es diploide, los que dijeron diploide nada más están mal, ¿eh? ¿No es qué? Diploide parcial. ¿Para qué gen? Para el gen F. Exactamente, exactamente. Para el gen F es un diploide parcial o merodiploide. Muy bien. La pregunta más común luego es, ¿va a venir el examen? Sí, sí va a venir el examen. Muy bien, vamos a seguir. ¿Se entendió? Creo que sí. Den ejemplos de un organismo o célula haploide. Vamos, échenle. Yo aquí lo apunto. Bacterias. Dime un nombre de una bacteria, no me diga nada más bacteria. Klebsiella pneumoniae. Perfecto. Ajá, ahora vamos a dejarlo en Klebsiella. Ok. Un organismo diploide. Un gato. No, dime la especie o género. Sí, Ah, dime el nombre el nombre científico del gato. ¿cómo es Félix Catus o ay, no sé si sea así. Según yo es Félix, pero quién sabe. Félix. Ahora, dado que estamos de fancies, tenemos que subrayarlos.
Si este está mal, lo corrigen. Este está más difícil. Díganme el ejemplo de un organismo merodiploide. Pues sí, es más difícil. ¿Cuál sería una respuesta basada en lo que les acabo de explicar en la diapositiva anterior? Chavos, iban muy bien. Una bacteria como Escherichia coli con con una modificación o con un gen agregado, por ejemplo, en un plásmida. Ok, muy bien. Muy buena respuesta, Michelle. Gracias. Perfecto. Si ya quedó claro esto, vámonos a lo que sigue. Más conceptos. Les dije que iba a ser un poco seca esta parte. Bueno, ya entendimos qué es un gen. Ahora, ¿qué es un genoma? El genoma es el conjunto de material hereditario de un organismo. Son todos los óxidos, y aquí debería yo de cambiarle organismo. Me voy a corregir y lo voy a hacer de una vez. ¿Por qué lo estoy corrigiendo? ¿Por los virus? Por los virus, exactamente. El genoma es el conjunto de material hereditario de un ente biológico. Son todos los ácidos nucleicos de un ente biológico o organismo ente biológico que incluyen toda la información genética necesaria para reproducirse. Eso es un genoma. ¿Qué quiere decir tamaño del genoma y cómo lo representamos? El tamaño de un genoma es el número de bases nucleotídicas en un organismo o ente biológico. Se representa en nucleótidos, NTS, o en pares de bases, ya se los dije hace un ratito, en PB o en BP, si está en inglés, base pair. ¿Ok? Ok. Entonces, el tamaño del genoma se da, ya lo dije, en pares de bases y se abrevia PB. Las variantes, aquí es donde viene lo interesante. Vamos a aprender a trabajar con esto. Permítanme. Es decir, yo tengo pares de bases, ¿sí? O BPs. BP. Supongamos el genoma de a ver, déjame ver. Aquí tenemos dos estudiantes de posgrado. Nadia, dime el tamaño del genoma de Burkholderia, por favor. Ay, espérenme. No me digas. Sí, estoy publicado con Burkholderia. No, dímelo, dale. Ese lo tienes que tener así como si te preguntaran tu apellido. Ay. ¿Qué hubo? Voy a acusar. No sé, de entre 6.46 a 8.7 megabases. Perdón por los perros. Sí, no te preocupes. El tamaño del genoma de una bacteria como Burkholderia cepacia es de 8.700.000, aproximadamente, ¿qué pares de bases? Ahora, yo no voy a poner, nosotros somos QVPs, no vamos a representar 8.700.000 pares de bases. ¿Cómo lo representaríamos en notación científica? 8.7 por 10 a la 5. A la 6. No tengo chance de poner aquí el de arriba, pero bueno, ¿sí? O tengo otra alternativa. Le puedo llamar, las kilopares de bases son 1.000 pares de bases, entonces puedo decir 8.700 kilopares de bases, o puedo decirlo en megapares de bases, que son 1.000.000 de pares de bases. 8.7 megapares de bases. ¿Sí? Esa es la manera de representar el tamaño de un genoma. Así como ustedes saben ahorita, litros, mililitros, decalitros, microlitros, saben ustedes metros, ¿sí? Centímetros, decímetros. Su nuevo léxico de QVP les va a permitir hablar en pares de bases, kilopares de bases, megapares de bases, gigapares de bases. Todo eso lo tienen que saber pasar. ¿Estamos? Déjenme subrayar esto, porque si no, ¿saben qué les pongo a hacer si no me dan, si no me subrayan los nombres de organismos? ¿Cómo harían que una persona se aprendiera a subrayar o a poner en cursiva los nombres de un organismo?
Notación. Unas planas. Esto, mero. A mí me gusta dejarles planas. Si a varios de ustedes que ya les he puesto que no lo ponen en las tareas, me lo van a tener que hacer a mano, escanearlo y subirlo. Y yo sigo viendo que en sus tareas no ponen notación científica a los organismos. ¿Sí? Entonces, si se fija, ya me estoy tomando, regresando y poniéndole a casi todo, subrayando, aunque no tenga el chance de ponerlo con mi máquina. Entonces, ¿por qué? Porque un QVP tiene que hacer eso. Siguiente cosa, la pregunta. ¿Es lo mismo tamaño del genoma que el número de genes? No, no lo es. Una cosa es el tamaño de un genoma y otra cosa es el número de genes. Y no es lo mismo. Cosa y error muy común que cometan. ¿Sí? Vamos a ver ejemplos de esto. Ya sabemos qué es un gen. ¿Qué es un gen? Lo dijimos hace 4 diapositivas. Un segmento de DNA que codifica para un RNA. Sí. Ok. En el caso de un virus, fíjense, vamos a hacer una pequeña modificación como en el coronavirus. Es un segmento de RNA que codifica para una poliproteína. Eso sería para el coronavirus. Es una poliproteína. Bueno, eso lo llegaremos a ver. Ahora, ¿cuánto mide un gen? La respuesta, como dicen en la diapositiva, es depende. ¿Depende de qué? ¿De qué organismo estamos hablando? Por ejemplo, en una bacteria, que son los organismos que estaremos viendo en este curso, el tamaño promedio es de 1000 pares de bases. ¿Ok? Entonces, el tamaño promedio de un gen es de 1000 pares de bases o una kilopar de base. Si nos regresamos al genoma que hablamos de Burkholderia, que es de 8.7 megapares de bases, más o menos ¿cuántos genes tendrá? Vamos, no necesitan calculadora. Todas estas divisiones decimales las deben hacer en la cabeza. Olviden la calculadora, olviden el celular. Si yo tengo algo que es de 8.700.000 pares de bases y sé que un gen promedio es de 1000 pares de bases, ¿cuántos genes tendrá? 870. 7.400. Alguien que dijo 200 está mal, pero hay otro que dijo ¿qué? 17.400 parece. ¿Cómo sacaste eso? Ay, caramba. Vamos a hacerlo aquí. Es 8.700. Exactamente. ¿Cómo lo sacaste? ¿Quién habló? ¿Iván? No, Santiago. A ver, Santiago, dime cómo lo sacaste. Es bien fácil. Dime cómo lo sacaste. Bueno, pues megapar de base es pues 1.000.000. Y si sé que el tamaño promedio de un gen es de 1 kilopar de base, o sea, 1000 pares de bases, pues es 1.000.000 entre 1000. Bueno, en este caso 8.700.000 entre 1000, o sea, 8.700 aproximadamente. A ver, yo paso las unidades a pares de bases porque es lo que tengo, ¿cierto? 8.700.000 pares de bases. Lo divido entre 1000 pares de bases que mide el tamaño promedio de un gen. Esto no necesita una calculadora, simplemente anulo los ceros y me quedan 8.700. Entonces, el número probable de genes que tenga el genoma de Burkholderia cepacia que acabamos de mencionar, suponiendo que tiene un tamaño de 8.7 megapares de bases, es de 8.700 genes. ¿Sí? Este fue en el ejercicio que hicimos hace ratito. Aquí viene otro. Salmonella entérica. Tiene un genoma de 5.5 por 10 a las 6 pares de bases. ¿Cuántos genes tiene? Que ya no me contesta Santiago. 5.500. Exactamente. Muy bien. 5.500. Ahora, esto solo aplica en organismos como las bacterias. ¿Por qué? Porque los eucariotas somos más complejos, porque nos gusta hacernos... No, no es cierto. Somos más complejos. El tamaño de un gen en un eucariote como nosotros no es de 1000 pares de bases. Eso que les quede claro. Esto es solo para bacterias y de todo lo que sabemos de bacterias. Ahora, ¿qué quiere decir un tamaño promedio? Ustedes ya llevaron estadística para que no nos hagamos bolas y saquemos esto de una vez. ¿Qué quiere decir un tamaño promedio? Que se han estudiado muchas bacterias y de todas ellas
la media o la mayor parte sí, la media de esos datos son 1000 de un conjunto. Entonces, puede ¿El haber tamaño genes de la secuencia? Bueno, es un promedio. A ver, díganme el número más pequeño de un gen que se imagine en pares de bases. 200. Te lo voy a poner más barato, 50. Este es, digamos, uno de los genes más pequeños que puede haber. Ahora díganme el tamaño, en bacterias, el tamaño de un gen más grande que puede existir en una bacteria. 2000. Unos 20,000. A ver, 2000 o 20. No, más. 5000. Unos 5000. Hay genes que son hasta de 6000, 7000 pares de bases en bacterias, ¿sí? Ahora, si nosotros hacemos una distribución lineal de tamaño, y acá están los más pequeños, y acá están los más grandes, digamos 10,000, nosotros vamos a tener una distribución gaussiana, ¿están de acuerdo? Ustedes ya llevaron estadística. Entonces, dentro de esa distribución gaussiana, la mayor parte van a estar en esta porción, en un tamaño medio. Y el promedio, que son los genes más comunes, ustedes toman todos los datos, los suman y los dividen entre el total de datos y les va a dar más o menos, de ahí salió el número 1000 como tamaño de genes. ¿Sí? Esto quiere decir que no todos los genes miden 1000 pares de bases, es un tamaño promedio que se sacó de los tamaños de los genes, el más chico al más grande, dividido entre el número de valores que estamos sumando. Y ese es el tamaño aproximado de un gen. ¿Queda claro? Para bacterias. No lo generalicemos. ¿Dudas? No. No, profe. No. Perfecto. Dado esto, ¿cómo definiríamos densidad génica? ¿Cómo definimos densidad en física primero? No sé, cierta masa sobre un volumen establecido. Ay, agarré un amarillo medio feo. Densidad es igual a masa sobre volumen, ¿cierto? Sí. ¿Okay? Si lo pasamos eso a densidad génica, ¿qué se les ocurre que sea? Estamos hablando de tamaños de genomas. ¿En una célula? ¿Perdón? ¿Genes en una célula? No. genes por pares de bases. Exactamente, eso me gustó. Genes, número de genes por pares de bases. ¿Sí? Es decir, tú puedes tener un genoma muy grande, pero tener pocos genes. O al revés, en tu material genético que tienes, puedes tener muchos genes. ¿Cuál será el que tenga mayor densidad génica? El que tenga mayor número de genes en comparación a su par de base. Exactamente. Entonces, la tarea que ya tienen ustedes para entregar para el, ¿qué día tenemos clase? Para antes del miércoles. Tienen miércoles a las 9 de la mañana, o sea que lo tienen que hacer mañana o hoy. Me van a buscar, si se fijan, mis tareas no son complicadas. Mi intención es que quede asentado el conocimiento que estamos obteniendo en la clase o que vamos a tratar de no revisar o de obviarlos. Entonces, ustedes me van a buscar y van a hacer una tabla, ya dice la tarea, el genoma del humano, del ratón, de la mosca, del arroz, de Escherichia coli, de Staphylococcus aureus, del virus del Zika y del SARS-CoV-2, su tamaño de genoma, su número de genes, y no van a poder sacar densidad génica, pero, o tal vez sí, pueden sacar un número. También tienen que averiguar el número de genes. ¿Sí? Entonces será una tabla. Yo lo que me imagino es una tabla y que la van a entregar igual en PDF, de preferencia, en donde pues van a poner el nombre del organismo, van a poner el tamaño del genoma. Ustedes escogen las unidades, pero me las tienen que poner aquí. Pares de bases, megapares de bases, kilopares de bases. Y luego van a poner el número de genes. Aquí sí es un número que debe de quedar.
Para algunos de estos organismos es aproximado ese número de genes, ¿sí? Y si yo tengo número de genes y tamaño, entonces yo puedo sacar un número de densidad génica, ¿sí? Es un ejercicio que vamos a hacer. Y me lo van a entregar para el miércoles en la mañana. Lo tienen que enviar para el miércoles en la mañana. ¿Dudas? No, profe. Yo solo una parte, pero en cuestión de la abreviación. Sí, dime. Es que, bueno, ahorita que estaba haciendo también parte de la tarea, estaba buscando que en la página de NSBI Sí. aparece la abreviación como MB, no como MPB. Sí, megabases. Pues está bien la sigla ahí. Igual si la pongo como MB. Sí. A ver. Vamos a ver. Voy a ampliar un poco tu pregunta. En el caso de estos dos virus tienen, hasta donde me acuerdo, bueno, el SARS-CoV-2 es de RNA de cadena sencilla. Aquí no vas a poner ni pares de bases, ni más que nucleótidos o bases, ¿sí? Entonces aquí la anotación sí queda como megabases. Para estos, aunque en esa página te digan eso, tendría que ser MVP, ¿sí? Porque es en pares de bases el tamaño. Muchos, como dices tú en el NCBI, mencionan MVP, pues es megabases, ¿sí? Pero tú sabes que este es, por ejemplo, un organismo que su cadena de DNA es sencilla. También me parece. Hay que revisar. Pero todos estos son organismos con DNA de doble cadena, ¿sí? Entonces, para esto la anotación tendría que ser pares de bases. ¿Sale? Sí. ¿Sí o no? Es que, bueno, en cuestión de eso, bueno, tengo que decir que viene el dato, pero incluido, pero solo como pares de bases, no como, bueno, bases en sí. Ok, por eso esta es parte de la tarea. Si en la del humano dice, no te voy a dar el resultado, dice, pero te lo da en bases, tú me lo tienes que pasar a megapares de bases o a kilopares de bases o dejarlo en bases. Eso decides tú cómo entregas la tarea en cuanto a tu tabla. ¿Sí? Ok. Ok. ¿Más dudas? No, profe. Profe. Muy bien. Sí, dime. Para la densidad génica, ¿sí la tenemos que poner en la tabla? Sí. O Sí, esa la es un vamos a... número, no es un número, es un número que estamos sacando nosotros. Ese de densidad génica probablemente no lo encuentren. A mí lo que me interesa que se den cuenta es y que me digan cuáles son los organismos que tienen mayor densidad génica de los que están en la diapositiva. Ah, ya, o sea, le vamos a poner, tiene más densidad génica, menos densidad, algo así. Pues yo creo que hasta podrían sacar un número, pero si no les acomoda, no lo encuentran, pues entonces mayor o menor. Pero eso de mayor o menor lo vamos a ver en la clase que sigue. ¿Sí? Sí, profe. Gracias. ¿Alguna otra duda? Bueno, muy bien. Aquí venimos. Más definiciones. ¿Estos sí se los preguntaron en el examen diagnóstico o no? No. ¿Tampoco? ¿Qué es genotipo? ¿Qué es genotipo? Ah, entonces ya lo modificaron el examen diagnóstico. Bueno, ¿quién se acuerda qué es esto? No necesariamente, ¿no? Pero bueno, el genotipo es la información genética de un organismo, sea que se exprese o no. Esta parte es muy importante, sea que se exprese o no. ¿Sí? Entonces, el genotipo es la información genética de un organismo. ¿Qué es el fenotipo? Es la información genética que se expresa en un organismo bajo ciertas condiciones y en determinados momentos. Estas pueden ser medibles o cuantificables. Algo que les puse acá en medio broma, pero no es broma, es anécdota, es esto. ¿Sí? ¿Sí ven esta parte? La maestra les está diciendo, el genotipo es el conjunto de genes de un organismo individual. ¿Entendieron? Está medio mal escrito, pero bueno. Y todo, sí. El fenotipo es la manifestación de una característica. ¿Queda claro? Sí. Y luego les pregunta, ¿qué es el genotipo? Lo que se ve. Es en serio, parece broma, pero es anécdota. Es real, me lo hacen. ¿Sí? Entonces, no me confundan genotipo y fenotipo. ¿Sí?
El genotipo es la información genética de un organismo, sea que se exprese o no. El fenotipo es lo que se ve, es decir, lo que se expresa bajo ciertas condiciones y en determinados momentos. El fenotipo de alguien cambia. Hay personas que de niño, o los adultos, algunos tenemos pelo y a lo mejor más adelante ya no voy a tener. Entonces mi fenotipo cambió, es lo que se está expresando en ese momento. Mi información genética es la misma siempre, pero lo que se expresa y lo que se ve es el fenotipo. Lo que tengo guardado en mis genes, en mis células, en mi información genética es mi genotipo. ¿Sí o no? No me van a hacer lo del garrote, ¿verdad? No. Esperemos que no. Ok. ¿Cómo escribo el genotipo de un organismo? Esto es importante para su bagaje de conocimientos dentro de la materia. Tenemos que aprender cómo se escribe el nombre de los genes y sus productos. En bacterias, déjenme sacar mi pizarrón, más que aparezca. Aquí estás. Okay. En bacterias, los genes se van a escribir con letras minúsculas, generalmente son 3, y a veces hay una letra mayúscula. Los nombres de los genes se van a o subrayar o a colocar en cursivas. ¿Sí? Entonces, aquí viene un gen DNAA subrayado o DNAA en cursivas. El producto de este gen, una vez que se transcribe y se traduce, es la proteína DNAA. ¿Cuál es la diferencia obvia que ven? 1, ya no está subrayado. 2, la primera letra está en mayúscula. ¿Sí? Esto es en bacterias. En bacterias la nomenclatura es bastante organizada. La mayoría de las veces lo van a encontrar así. Si, por ejemplo, yo tengo un gen que se llame HIR-A, el producto de este gen será HIR-A. Entonces, si yo lo escribo así, yo sé que esto es un gen. Y si yo lo escribo así, yo sé que esto es una proteína. Si me los mezclan, están mal y les bajo puntos. ¿Sí? En eucariotes, los eucariotólogos son muy desordenados. Ellos no han seguido una regla tan estricta. Ellos pueden escribir los genes como así, todas con mayúsculas, pero cursivas. Eso sí se ha mantenido. Los genes los escriben en cursivas y las proteínas no en cursivas. Pero ya no hay de que la primera sea mayúscula. A veces este mismo gen lo van a encontrar como ACT-B, cursivas, o lo van a encontrar como ACT-B, ¿sí? Subrayado. Esto es en eucariotes. Les repito, en bacterias son mucho más organizados la nomenclatura de los genes y de las proteínas. ¿Dudas? No, profe. No, profe. Sí, yo sí, perdón. Adelante. Entonces dijo que el gen en eucariotas se escribe en cursivas o subrayado, ¿no? Ok, y para la proteína ya no. Ya no, exactamente. Es lo único que cambia. No es que se cambia, se quita lo cursivo para la proteína, para el nombre de la proteína. ¿Y en bacterias también se quitan los cursivas y el subrayado? Sí, para cuando estás nombrando una proteína, esta es la proteína. Aquí, este es el gen. Ahí. Este es el gen, DNAA. Cuando ya estás hablando de la proteína, ya no se pone en cursiva y la primera letra se pone en mayúscula. Aquí puse el ejemplo de gira. Podemos poner otro ejemplo, RPOS. Este es un gen. El producto de este gen, la proteína, se escribe R mayúscula, P, O minúscula, S mayúscula. Entonces, esta es la proteína producto de este gen. ¿Sí, Misael? Sí, ok. Sí. Todos los demás. Esto ya no lo vamos a volver a ver. Y se los van a preguntar en el laboratorio y se los voy a preguntar en teoría. Entonces es importante que quede claro. Bueno,
Sí, todo bien, profe. Si no hay dudas, sigamos. Déjenme quitar esto de en medio. ¿Qué pasa si no hago bien esto? Pues reprueban, les va mal. Y Fleming les pondrá una cara así cuando no escribes bien los nombres de proteínas y genes. ¿Sí? Principalmente se les bajarán puntos o no estarán bien, tanto en laboratorio como en teoría. Ok. ¿Cómo escribo o leo el genotipo de un organismo? ¿Sí? ¿Ya les dieron el manual o partes del manual? Porque ahorita todo el manual es nuevo y no tenemos como tal un manual impreso. ¿Ya se los dieron? Solo práctica por práctica. ¿Ya les dieron la práctica 1? Sí, y la 2 también. ¿No les dieron el apéndice? No lo vi. Bueno, no, creo que no. No, ¿Seguros? de la Creo que 2 sí. viene. En la 2 viene hasta abajo. ¿Tiene un apéndice de esa práctica? Ah, ok. Yo no lo he visto, porque les digo que esta es la primera práctica curso que doy del nuevo. En el anterior teníamos en nuestro manual, hasta atrás, un apéndice en donde se mencionan cómo se preparan los cultivos y varias cosas, pero también viene algo como esto. Sí me están viendo, ¿verdad? Sí, lo vemos. Sí. Es decir, vienen nombres de genes, de cepas, y viene su genotipo. ¿Sí? Entonces, quiero saber si en el apéndice que les acaban de dar, se los dieron o no. ¿Viene algo similar o no? ¿Viene o no viene? Ni lo han abierto, ¿verdad? Bueno, al menos en la práctica 2 sí viene como una parte donde se explica todo eso. Ok, bueno. Entonces, muy rápido se los voy a dar porque esto lo van a ver en la práctica 2. Todo esto les sirve para la práctica 2 y necesitamos apurarnos para abordarlo de la práctica 1. Pero como vamos en orden, estamos viendo ahorita conceptos y definiciones. Ya hablamos de genoma y ahora estamos hablando de genotipo. Ahora, ¿cómo escribo el genotipo de un organismo? Un organismo lo vamos a poder, permítanme, déjame que aparezca mi pointer, aquí está. Un organismo, vamos a hablar de un organismo cuando sea silvestre o wild type. No utilicen casi, la traducción de wild type muchas veces se equivocan y lo encuentran como salvaje. No. Wild type o WT quiere decir silvestre. ¿Qué quiere decir silvestre? Es un organismo aislado de la naturaleza, que para los fines de nuestro curso es un organismo generalmente protótrofo. ¿Sí? Lo de prototrofía y exotrofía, como vienen ustedes de bioquímica microbiana, yo creo que lo tienen muy sólido. ¿Sí? Tenemos el ejemplo aquí de una Escherichia coli, una cepa de Escherichia coli B837. Esa cepa se consideraría una cepa silvestre, ¿sí? Aislada de la naturaleza y que hasta donde se ha estudiado se puede ver que es protótrofa. Por otro lado, la cepa W3350 de Escherichia coli tiene esta anotación, ¿sí? Este es su genotipo que nos interesa. F-, Gal-, Sub-, Streptomicina S. ¿Qué quiere decir cuando estoy leyendo esto? Vamos por partes. 1. Nosotros en nuestro curso vamos a hablar mucho del factor F, particularmente en conjugación. Esta cepa, al decir F-, quiere decir que no contiene el factor F. 2. Gal-, quiere decir que esta bacteria no está mutada en uno de los genes GAL y por lo tanto no puede utilizar la galactosa. 3. Sub-, quiere decir que no tiene supresiones. En mutagénesis veremos que es una supresión. 4. Esta cepa es streptomicina sensible. ¿Sí? Ayúdenme a leer el genotipo de la JC4046.
Esto está complicado, ¿eh? Que tiene una mutación en un gen que codifica histidina o algo así. Ajá. Ok. Y en el otro, bueno, ese es estreptomicina, ¿no? ¿O qué era el STR? Sí, son dos maneras de representar la resistencia a streptomicina. STR o STRA es streptomicina, ¿ok? Está... Ah, perdón. Bueno, es que la S sensible es que como nosotros lo vimos que era como en la última práctica de microbiana que era, bueno, eso era como suprimido, entonces, o supresión. Entonces no sé si sea eso o sea el sensible. Será sensible aquí, en este curso. Hablaremos de... Ok, Cuando haya ok. supresiones, se las vamos a poner como esto. Ok. 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 Y que hay un plásmido o un... Ajá, sí, muy bien. Que hay un plásmido. Cuando tiene la diagonal es de que además de lo que está en el genoma, después de la diagonal se menciona lo que viene en un fago o en un plásmido. Y su compañero lo dijo bien, que contiene un plásmido F', no lo vamos a definir ahorita, y que dentro de ese plásmido contiene una copia del gen His+. Por lo tanto, el fenotipo de esta cepa será silvestre, porque aunque tiene una mutación en su genoma, en un plásmido tiene una copia del gen silvestre que complementa a la mutante. Eso es lo que quiere decir. ¿Sí? Ok, profe. ¿Dudas? Miren, son 10:51. Déjenme hacer una pequeña pausa, no tardo. Bueno, vamos a dejar la parte de la información aquí. Si se fijan, vamos un poco lento, pero a mí me interesa que queden muy claros los conceptos y varias cosas que son importantes para todo el resto del curso. Entonces, en este momento voy a dejar de grabar.